Saludos a todos mis hermanos cristianos, católicos y no católicos del mundo entero. Una tarde más, unidos en el amor de Dios, para llevar su mensaje de paz, de alegría y de amor. Quiero saludar a todos nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos sacerdotes, diáconos, que están orando en el día a día por la humanidad entera, por esta pandemia que está azotando a todos los países del mundo. Quiero saludar también muy efusivamente a esos héroes sin capas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras, personas tan importantes, tan gravitantes en este momento que estamos viviendo en todos los países con esto del coronavirus. Quiero saludar muy en especial también a estas hermanas maravillosas que están por el mundo entero orando, rogándole al Señor para que ya cese este mal que aqueja tanto. A todas mis hermanas religiosas de este grupo, siervas del plan de Dios. A la distancia, un fuerte abrazo, queridas hermanas siervas. Vamos a tratar un tema muy bonito, muy hermoso, corto, pero con un mensaje maravilloso del Señor. Pero para ello, tomemos las Santas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos conocemos la historia de Samuel. Sus papitos, Elcaná, Ana, que aspiraban a tener un hijo, ya que Ana, recordemos, era estéril. Pero ella le imploró tanto al Señor, le suplicó tanto al Señor por medio de las oraciones, y el Señor le concedió ese regalo, fruto del amor entre Ana y Elcaná. Pero había un compromiso de Ana y Elcaná, de que Samuel sea entregado a Dios, a Yahvé, para su servicio perpetuo. Vamos a leer qué nos dice la primera carta de Samuel en su capítulo 1, del 25 al 28. Sacrificaron el novillo y Ana presentó al niño, todavía pequeño, a Elí, diciendo: Óyeme, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño era lo que yo pedí entonces, y Yahvé me concedió la petición que le hice. Ahora yo se lo ofrezco a Yahvé para que le sirva toda su vida. Él está cedido a Yahvé. Palabra de Dios. Pero en esta tarde, queridos hermanos, no vamos a hablar de Samuel. Lo haremos en lo posterior. Vamos a hablar de tres actores muy importantes que están dentro del reparto de esta historia. El primero es Elí y los otros dos son sus hijos. Vamos a ver quiénes son los hijos de Elí. Tomemos Primera de Samuel 1:3. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar a Yahvé y ofrecerle sacrificios. Allí estaban los sacerdotes de Yahvé, Josni y Finjas, que eran hijos de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta ser que Elí y sus dos hijos eran sacerdotes de Yahvé, sacerdotes de Dios. Estaban al servicio de la adoración y del mensaje de Dios al mundo entero, a la población de aquel entonces. Resulta que los hijos de Elí, siendo sacerdotes, tenían una vida desordenada. Hacían las cosas de la peor manera, incoherente, desordenada. Es más, perjudicaban al pueblo. Se aprovechaban de su posición de sacerdotes para explotar a una población. Veamos qué narra la primera carta de Samuel, capítulo 2, del 12 en adelante. Los hijos de Elí eran unos pillos que no se preocupaban de Yahvé ni de comportarse como sacerdotes frente al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio y mientras estaba cociendo la carne, venía el mozo del sacerdote
con un tenedor de 3 dientes en la mano. Lo metía en el caldero o la olla, en la cacerola o la mamita, y todo lo que salía del tenedor lo tomaban para sí los sacerdotes. Así hacían con todos los israelitas que venían a Sión. Incluso antes de que se hubiera quemado la grasa, el sirviente del sacerdote venía y decía al que sacrificaba: dame la carne para asársela a su gusto al sacerdote, ya que no aceptará carne cocida, sino solamente carne cruda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a extendernos ahí porque la historia es mucho más larga. Lo que queremos dar a entender, queridos hermanos, de que efectivamente los hijos del sacerdote Elí, que siendo sacerdotes, recordemos, eran desleales al Señor. No cumplían con el mandato del amor, no cumplían con el mandato de la paz, con el mandato de llevar al mundo las palabras del Señor, pero de la mejor manera. Aquí denotamos lo siguiente, queridos hermanos, de que Elí quizá era indiferente a que sus hijos no estaban actuando correctamente ante los ojos de Dios. Quizá Elí, preocupado de servir al prójimo, de servir a un pueblo, descuidó sus roles como padre ante sus 2 hijos, siendo aún sacerdotes. Es como si en la primera carta de Samuel, capítulo 3, del 11 al 14, Yahvé, por medio de Samuel, anuncia qué hará con Elí, producto de su desatención o quizá indiferencia a los errores que cometían sus 2 hijos sacerdotes. Primera Samuel, capítulo 3, del 11 al 14. Y dijo Yahvé a Samuel: voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos, pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás, Samuel, que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Por esto juro que la familia de Elí no podrá honrar jamás su falta ni con sacrificios ni con ofrendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Samuel, acto seguido, en el mismo capítulo, pero en el versículo 18, le transmite este mensaje de Yahvé a Elí. Entonces Samuel le dijo todo, sin ocultarle absolutamente nada. Y respondió Elí: Él es Yahvé, Dios, que haga lo que le parezca con mi vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elí, quizá indiferente, ya hemos dicho, pero con este texto que acabamos de leer, él está demostrando y aceptando que se equivocó, que se ganó esta condena del Señor producto de su indiferencia. Es lo mismo que pasa con muchos de nosotros, queridos hermanos. Cuán indiferentes somos ante Dios, cuán indiferentes somos ante nuestros hijos, que no lo hemos tomado de nuestras manos para enrumbarlo por el camino cierto. En estos momentos que estamos viviendo padecimientos, sufrimientos, llantos, producto de tantas situaciones por esta enfermedad, por esta pandemia, los padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya estamos llevando a nuestros hijos a la presencia del Señor? ¿Ya le estamos enseñando a nuestros hijos que debemos en este momento dejarnos tomar de sus santas manos? ¿Ya le estamos enseñando a nuestros hijos que solo con Él podremos salir avantes y triunfantes de esta situación tan dura, queridos hermanos? ¿Ya estamos doblando rodillas con ellos? ¿Estamos escuchando la Santa Misa con ellos? ¿Estamos orando en la noche antes de acostarnos ya con ellos? ¿Sigue habiendo indiferencia en nosotros, queridos hermanos?
Hacemos caso omiso a lo que Dios nos pide, de que nos preocupemos, que administremos correcta y perfectamente lo que Él nos ha entregado como son nuestros hijos. O ya estamos aceptando de que verdad nos hemos equivocado y que estamos llamados a hacer de nuestros hijos auténticos soldados del Señor. Cuán fácil es transmitir el mensaje de Dios. Cuán sencillo es transmitir el mensaje de Dios. Pero cuán difícil es de que también sumemos a este caminar para el Señor a nuestras familias, a nuestros hijos, a todo el núcleo familiar. Dice Sirácides 37:19, algo muy importante, de que nosotros muchas veces somos pero tan prácticos para llevar el mensaje, para servir, para ayudar a muchas personas, pero cuán difícil es para nosotros entender de que no estamos haciendo las cosas correctamente. Sirácides 37:19. Un hombre puede ser hábil para instruir a muchos, pero sin embargo, ser tan inútil para instruir a los suyos. Palabra de Dios. Una gran verdad, queridos hermanos. Desobediencia, desatención, indiferencia. ¿Qué está pasando? Es hora, querido hermano. Hoy es el momento. Hoy Dios me está diciendo, toma a tus hijos, dobla rodilla junto a ellos para mí, por mí. Implórame a mí, pero con tu familia, con tus hijos. Enséñales quién soy yo. Enséñales qué yo puedo hacer por ustedes. Enséñales a tus hijos qué yo puedo hacer por el mundo entero. Enséñales que solo yo puedo vencer absolutamente todo, porque para mí nada es imposible. Eso te dice el Señor en esta tarde, queridos hermanos. Eso te dice en este día a ti, querido hermano. Rechaza esa actitud de indiferencia. Rechaza esa actitud de que me importismo, de querer caminar solo. Como dice mi esposita Alexandra, como el llanero solitario, como el predicador para el mundo, pero más no para los que Dios te los entregó y cumplas con tu rol de sacerdote doméstico. Finalmente, querido hermano, nuestro Santo Padre, en esa exhortación apostólica posinodal, Amoris Laetitia, en el numeral 289, nos transmite una enseñanza maravillosa. Escúchala, por favor. Esta enseñanza es de Dios, del Señor Jesús, por medio del Santo Padre, el Papa Francisco. Número 289. El ejercicio de transmitir a los hijos la fe y el amor de Dios, en el sentido de facilitar su expresión y crecimiento, ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitirla a todos los que se acercan a ella y aún fuera del propio ámbito familiar. Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. Si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, de manera que los hijos crezcan en ese modo de relacionarse con el mundo sin renunciar a su fe y a sus convicciones cristianas. Lo dice el Santo Padre. Estamos llamados, queridos hermanos, a hacer de nuestros hijos auténticos guerreros y soldados de Dios. Y finalmente termino, queridos hermanos, con aquella oración tan maravillosa. Todo para Jesús, todo por María, todo a imitación de San José. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta tarde y noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.